mandé la tarea. Vamos a hablar un poco sobre la tarea que hicieron, cuál fue el resultado de esa tarea. A ver, ¿cómo les pareció? ¿Pudieron ver la película? Yo sí. Ok, muy bien. Yo también. En función de la película, vamos a ir conversando. Ya me dijo Beatriz y también me dijo que le viste tú, Moisés, ¿no? Sí, profe. Ok. Marco, ¿la viste? Walter. Yo sí la vi, profesor, y le mandé ya el trabajo. Perfecto, perfecto, perfecto. Profe, recién me conecté, no sé qué estaba preguntando. Que si pudiste ver la película que envié, de la tarea de la película para aplicar el pensamiento crítico. No, mañana entre hoy día y mañana tengo planes de verla, que ha sido Ok. imposible. Perfecto. Andrés. ¿Qué dice Andrés? Andrés Silva. Ok, entonces un poco vamos a hablar sobre la película y sobre el uso del pensamiento crítico. Bueno, se supone que yo después corrijo, pero la idea es que la clase de hoy podamos ir cerrando ese punto. Ya la semana que viene ya cerramos y la semana del 6 en adelante es la solemne. Ya yo le mandé la información de la fecha, ¿cierto? ¿La pudieron ver? Sí. Sí, señor. Ok. Sí, profe. Entonces, bueno, ya ahí está la información. Eso es para toda la escuela. Y en esa semana del 6 al 10, todos deben tener evaluación supuestamente. Claro, eso va a depender si algún profesor está retardado con algunas notas o algo, o con algunos temas que no ha tratado. Bueno, eso se puede correr un poquito, pero esa es la programación estándar que tiene la escuela. ¿Está bien? Profesor, Dígame, Karen, ¿cómo estás? bien, gracias. Profe, que me acabo de incorporar y no sé si ya hablaron de esto, pero salía que hoy teníamos control. Sí, pero ¿Es el así? control yo lo estoy haciendo con las calificaciones que ustedes tenían. Ah, De bueno. hecho, las estoy pasando hoy. ¿Ok? Ah, ya. Bien, ya. Vale. Entonces las estoy pasando, claro, porque los controles, bueno, en este caso lo estoy pasando de esa manera, pues. Ah, ya, súper. Ok, Gracias, profe. muy bien. Entonces vamos a comenzar con, ¿pudiste ver la película, Karen? Profe, usted dijo que iba a subir el nombre porque yo no le entendí lo que dijo. Que no No sé si fue entendiste. cuando dio el nombre de la película, yo no le entendí y dijo que iba a subir la información al aula Yo la subí, de la película. nombre de la película, el actor y todo, y lo que quiero hacer con la película, es una tarea. No, no, revisé el aula, pero no la vi. Está como una tarea. Está el nombre de la película y todo. Bueno, de todas formas la buscas y la ves el fin de semana y porque esa es una tarea. No, no he mirado las tareas, terminé otras, pero la suya no la he mirado. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco del pensamiento crítico en función a la información que estaba en la tarea. ¿Cómo se llama la película? Down Syndrome. Ah, Down Syndrome. ok. Ok, un poco vamos a ver qué conclusión, después de su análisis o su pensamiento crítico, tienen de esa película. ¿Qué hicieron? ¿Qué revisaron? ¿Qué buscaron? ¿Qué cosas contactaron? ¿Qué les parece? Un poco, ¿qué concluyen ustedes de esa película? Un poco. Vamos con Beatriz, que me dijo que la había visto. Bueno, yo le digo. Lo que significa que es una vida a lo grande. ¿Qué significa eso, Down Syndrome? Bueno, aparte de ser bastante, por parte cómica, me llamó la atención bastante la actriz que es vietnamita, con todo lo que dice, todo lo que hace, la perseverancia que tiene. Considero que vamos como
como que se muestra un aspecto de que en algún momento vamos a llegar una situación igual o parecida debido al sobrecalentamiento global. Entonces, eh, me gusta cómo lo trabajaron, no me gusta de pronto la decisión que toma al final el joven de irse más por el corazón que por algo que él quería. Y siento que de pronto le faltó un poco más de conectar un poco más con el actor y lo que le pasó, porque al fin y al cabo él se queda solo al pasar de situación porque la esposa se arrepiente. Entonces, creo que hubiera podido ser un poco más hacia él, porque se basó más que todo en los aspectos de otras personas y de ayudando a otras personas, pero él siempre estuvo como en el limbo, ¿ya? Pero eso es un poco de lo que puedo comentar. Lo otro está en el trabajo. Ok, pero desde el punto de vista, Beatriz, del pensamiento crítico, que tú pudiste indagar si si esa visión de futuro se puede dar, hay antecedentes, pudiste ubicar alguna información adicional, porque esa es una película que se Sí, supone que es futurista y que eso se puede dar, pero esta es la pregunta, la idea que ustedes busquen información, si ese tipo de acción se puede dar, pues, un poco dentro del sí, contexto que de todas vieron, maneras. porque hay, ajá, dime. De todas maneras, porque tanto así habla del descongelamiento del Polo Sur, y eso se está dando en este momento, que cada vez que se descongela, ay, ¿cómo se dice? Eh, se está, hay gas metano, ¿entiende? Okay. Entonces, igual eso está sucediendo en la realidad del sobrecalentamiento global, que hay sobrepoblación también, hay mucha. Y tengo también como muy a traer como por ejemplo el hecho de que ahora en Chile está lloviendo, en Santiago de Chile está lloviendo, por lo mismo. Yo creo que esta situación que está pasando ahora es porque no hay gente en las calles, no hay tanta contaminación como antes, y entonces hay una forma en que se puede absorber el agua en evaporación. Deme un segundo, por favor. Ahora, y la probabilidad de que la gente llegue a ese proceso de reducirse de tamaño y tenga una No, no, actividad en paralelo. no estoy muy segura que podemos llegar a eso. Sí, es bastante, es como buena idea, pero no, como le digo, hay mucha gente que no lo va a querer hacer. Sí vieron la cantidad que podíamos reducir de desecho, pero creo que va más bien por el lado de que cada uno se, mm, se haga una autoevaluación eliminando. ¿Entiende? ¿Qué tanto podemos ayudar al planeta? ¿Ya? ¿Okay? Creo que el 90% de la gente no, así como un punto, no divide su basura. Ahora, ¿Entiendes? una No pregunta. recicla. Si te llegara esa situación, ¿tú lo harías? ¿Tú te Sí, reducirías como familia sí. y te fueras para ese tipo de residencias y todo? Yo creo que sí, yo lo haría, sin ningún problema. ¿Okay? Obviamente que también había un punto, o sea, obviamente había un punto en que decía que había gente que no estaba conforme porque la gente chica no pagaba impuestos, ¿entiendes? Entonces esa era la trifulca que había, el hecho de que no tenían, no estaban de acuerdo porque la gente chica estaba viendo con, conforme como personas ricas, ¿ya? O cada uno vivía de acuerdo, la gente pobre como pobre y la gente rica como rica. Pero si hoy me lo dieran o me dieran esa opción, yo lo haría. Ahora, Sí, sí. ¿qué elementos se mantienen en la película desde el punto de vista de niveles sociales? Eso, la clase social se mantiene. Se O mantiene las porque se ve clases. que después de la clase social, lo que la gente pobre se vivía lejos de la gente más adinerada, porque era después de un muro. Entonces se veía bastante la clase social, el clasismo. Ok. ¿Quieres agregar algo más?
No, porque el resto está en el trabajo. Ok. Muchas gracias. Moisés, cuéntame, ¿tú viste la película, Moisés? Sí, profesor. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu pensamiento crítico con respecto a esa película que viste? O sea, primero la película comienza hablando del tema del calentamiento global y cómo podemos llegar a salvar el planeta. Después se va centrando en la vida de una persona específica. En el personaje principal se tiene que... Su juicio cambia mucho, porque de hecho su juicio, su proyecto de vida cambia mucho, ya que él ve una visión de vida con su esposa siendo pequeño y después llega un momento en que la esposa se arrepiente, entonces él tiene que seguir volver a reestructurar su vida. Y ahí comienza a ir revisando, a ir probando, buscando, y como él era, no me acuerdo si era terapeuta ocupacional, siempre estaba viendo en qué podía ayudar al de al lado. Entonces finalmente nunca tenía como una idea clara de su juicio, siempre estaba mirando al de al lado en qué podía ayudar. Y no se daba cuenta de que también tenía que pensar en él. Entonces dentro de la película va cambiando muchas veces la, el rumbo de lo que quiere llegar a lograr, pues, dentro de principio a fin. Entonces, habla mucho del tema del calentamiento global, de cómo poder solventar, pero si nosotros lo podríamos llevar a la realidad, eh, aparece el tema de que las personas pequeñas reducen un poco el tema de los residuos, pero es lo mismo que si nosotros pudiéramos, todos recicláramos, también se generaría una baja en el tema de la basura que se genera anualmente. Pues, ya se tiene un estudio de cuánta basura se genera por persona al año. Ok. Ahora, con respecto al tema central de la película, desde el punto de vista de la reducción del ser humano, ¿cómo analizas tu pensamiento crítico con respecto a esa propuesta? Por ejemplo, cuando presenta la película, el profesor, el científico hace el estudio y lo comprueba en sí mismo y un grupo de personas. Y después aparece que dice que pasan como 10 años y ya tienen todo. No sé si, yo no digo que esté muy lejos de la realidad, pero yo creo que podría ser un poco más de tiempo, no en 10 años. Yo sé que igual ha avanzado harto la tecnología, pero 10 años se ve en estudio, igual se ve como que faltaría un poco más. Yo creo que no andarían tanto los días, yo creo un poquito más. Que ¿Pudiste igual investigar, pudiste investigar algo al respecto? ¿Buscaste otra información a ver qué hay en el... No, no sé. aún no lo he hecho, yo lo recurro a los conocimientos que tengo, que indago muchas veces en el tema de los viajes espaciales de la NASA. Siempre estoy viendo el tema de cómo está orbitando la Estación Espacial Internacional. Estuve atento a lo que pasó en el último despegue en Estados Unidos. Y hay muchas cosas que se ven que no están muy lejos de alcanzar, pero son un grupo reducido el que sigue la iniciativa. Muchos declinan de la idea, dicen que es una idea que es absurda, que no va a funcionar. Entonces, hay un grupo selecto de personas que están motivadas para seguir eso, pero la gran mayoría debiese ser Ahora, ¿tú lo más. harías? Sí, no tendría problema, porque a pesar de todo, cuando muestran que ya tienen una ciudad aparte, todo, sí se nota un tema de estatus social, como dijo Beatriz, pero no se observa delincuencia en el ambiente, bueno, lo poco ambiente que se muestra, no se observa atochamiento,
sí existe el trabajo, cuando un muchacho trabaja como en una especie de call center. ¿ok? eh, la comunicación, bueno, no se ve mucho, pero se ve que es fluida cuando se genera la fiesta en el vecino de arriba del protagonista. Y eh, cuando hacen el viaje en el barco también. No, no se ve en industria, no se ve en fábrica, no se ve nada que contamine. Todo Entonces, es sustentable. si tú tuvieras que meter un juicio personal, qué dirías del contexto de la película con respecto al tema central, que es el tema de la reducción del ser humano, donde se inserta en un nuevo mundo, pues, con todas las características que ustedes han dicho? Mm, Bueno, sí, podría ser una buena iniciativa, pero siempre está la duda en qué pasaría si todo el mundo se tomara esa forma. Porque si se da cuenta, ellos obtienen las cosas por todas las cosas que tienen. Hay alguien que está en el tamaño original y le está haciendo llegar las cosas. ¿Y qué pasaría cuando ya ninguno exista? No hubiera nadie que lo estuviera monitoreando. En algún momento se van a acabar algunas cosas. Por eso después, casi al final, ellos muestran que tienen otro tipo otra ciudad, podríamos decirlo, con todo lo que faltaba en la ciudad pequeña. ¿Ok? Muy bien. Está muy bien, gracias entonces por tu opinión, Gracias, profe. Moisés. ¿Quién más vio la película? Que me dijo, no, ya le mandé el trabajo. Yo le dije a ese profesor, ya la mandé. Ah, Yo la vi. Marco, ¿la viste? Sí, sí, Cuéntame, Marco. ¿Hiciste el trabajo? ¿Ya lo mandaste? sí, ya lo mandé. Cuéntame. ¿Cuál es tu juicio después de tu pensamiento crítico de esa película? Sí, creo que quizás no planteé bien en el trabajo que le mandé, porque más que nada hice una comparación, que bueno, de cierta forma igual es una crítica. No una crítica, sino al concepto de la película, sino al modelo que muestran en la película, que este sería el capitalismo o neoliberalismo. Más una crítica a eso, creo que si uno construye un sistema basado en ese mismo sistema, en el capitalismo en este caso, que no tiene resultados de cierta forma en la realidad, difícil se van a poder reflejar en un sistema que lo imite. No sé si me explico. Las personas que vivían pensaban que no iba a existir pobreza y se dan cuenta que de cierta forma esas personas apegadas a este mismo sistema son muchas de ellas contribuyen a que estas personas también estén bien, porque siempre van a haber personas que van a tener que hacer el trabajo sucio, cosa que a la gente no se la pintan de esa forma, se dan cuenta cuando están adentro, y si es que se acercan a este tema, muchos de ellos pasan indiferente por ello. Pero creo en eso, que replantean un sistema que es fallido y que se va a replicar en esto. Y si ¿Sí? vamos a llevarlo a un tema mayor, si la gente toda empezara a hacer el mismo procedimiento de reducción, terminaría en imitar la realidad igual. Habrían revoluciones, habría gente pobre, habría delincuencia. Entonces creo que aplicar un sistema y no cambiar la forma del funcionamiento solamente estaría replicando un sistema fallido. Exactamente. Ok. Lo veo de ese tema, del tema más económico y político. Ok. ¿Y la factibilidad de ese proyecto desde el punto de vista técnico, científico, lo pudiste verte de ese punto de vista también? Según. Según yo, igual como decía el otro compañero, no lo investigué porque creo que ya tenemos como la certeza de poder saber si eso es factible o no. Yo creo que si hace muchos años no nos imaginábamos que podíamos, no sé, chocar partículas que no son visibles, que ahora sí se puede hacer. Sí, completamente se podría hacer, pero hasta ahora no tenemos la tecnología, quizás más adelante, pero
por ahora no es algo factible, pero sí se podría llegar a hacer, creo yo. Claro, con los avances, con los antecedentes que tenemos, ya no podemos decir que todo se puede o que todo puede ser Claro, factible. que no es inimaginable, completamente claro. Exacto. Ok, muy bien. ¿Quién más pudo ver la película? ¿Quién más? Jorge, Juan Pablo, Karen, Matías, Walter. Yo, profesor, le digo al tiro, No yo no he la vi. visto, entonces no, Yo no la vi, no tengo profesor. nada que aportar. Aún no, no, aún no, profesor. Ok. Andrés, Creo que mañana, profe. No, profesor, yo tampoco, yo he tenido varios problemas, no la he visto, no tengo Jorge. nada que aportar. Jorge, Profesor, buenas noches. Lamentablemente tampoco he visto la película. ok, Disculpe. perfecto. Ok, entonces, bueno, un poco el tema central de la tarea era eso, ¿no? Un poco que en función para hacerle un resumen a los que no han visto la película y a los que la vieron, bueno, un poco cristalizar un poco la idea de la tarea, ¿no? Era un poco que ustedes aplicaran su pensamiento crítico en función de las habilidades que vimos, ¿no? Y que estuvimos conversando en la clase pasada, que era una habilidad bien importante para poder tú emitir un juicio sobre una propuesta o sobre una información que te llegue y donde tú puedes opinar, pues. Y el cambio que nos da esto, bueno, es que ahora tenemos herramientas de cómo hacer o emitir un juicio basado eh, en una metodología que me permite un poco ser un poco más certero y un poco más, diría yo, más objetivo a la hora de dar una opinión, a la hora de informar algo. Es importante todas esas cualidades y todas esas habilidades que debe tener el ser humano. ¿Okay? Entonces, ese era el objetivo un poco, que tuviera una película que tuviera una característica un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, a lo que estamos acostumbrados a manejar, bueno, y ver todo lo que ocurre en la película. Fíjate que cada quien verá que le está viendo una parte diferente y eso es importante porque cada quien tiene una visión y tiene una creencia y en función de la creencia yo emito mi juicio, ¿cierto? Que fíjate que Moisés la vio desde el punto de vista de las clases sociales, Beatriz la vio desde el punto de vista de qué es lo que hacían las personas, y ahí hay una cantidad de elementos que uno fue analizando en el transcurso de la película, ¿no? Un poco comienza con el tema del calentamiento global y todas las cosas que están pasando en el mundo para poder generar un proyecto que te permita minimizar todo eso. Entonces, se supone que se crean unas ciudades diferentes los seres humanos de tamaño normal y se crea una ciudad pequeña donde existen todas unas comodidades y ustedes se dan cuenta de que esas personas que van a la ciudad pequeña y van con un nivel, esas personas tienen que pagar. Eso es como si compraras un departamento y te mudaras para otra ciudad. Y también había un grupo de personas que estaban, como dijo Beatriz, detrás del muro, que era la gente que hacía el trabajo. Gente que limpieza, gente de aseo, gente de todo, de todas las funciones que pueda haber en el mundo. Y como dijo alguien por ahí, todos, todos tienen que hacer su rol dentro de todas las actividades que hay en cualquier país, en cualquier organización, y si lo vemos una empresa igual. Entonces fíjate que eso no variaba. Y lo interesante era que no variaba desde el punto de vista también que había una división de clases sociales. Entonces fíjate todos los enfoques que tú le puedes dar a ese juicio. Tanto un enfoque de tecnología, un enfoque de factibilidad, un enfoque de lo que son los niveles sociales, un enfoque de lo que son las políticas de las organizaciones del mundo para efectos de poder diferenciar el tipo de mercado que tú quieres hacer. Bueno, hay todos unos elementos que se conjugan dentro de esa organización y nos da una idea, bueno, de qué podemos emitir juicio. Entonces, es válido
que puedan emitir juicio en función de la factibilidad técnica o científica de que se pueda hacer este tipo de ciudad, reduciendo al ser humano a un nivel pequeño y donde pueda construir toda una estructura de un país o del mundo basado en esa estructura. Pero también tienes el tema político, el tema económico, cómo se va a manejar, bueno, todo un tema bien interesante para poder opinar. Y ahí, bueno, es un poco como digo, que tiene que ver con los sistemas de creencias que tiene cada quien y qué enfoque le da a la película. Yo creo que ese es el tema importante. Y el objetivo era que ustedes pudieran eh, aportar o enfocarse en las habilidades del pensamiento crítico para poder emitir un juicio cualquiera que ustedes desearan hacer. No hay una respuesta mala en esta tarea, ¿ok? Es una respuesta que cada quien lo va a decir, lo va a ver desde su punto de vista y va a emitir una opinión o un juicio en función del enfoque que le dé a la película. Entonces, hay varios enfoques que ya lo estoy diciendo. El enfoque técnico de factibilidad de que eso se haga, el enfoque social, el informe político, el informe de punto de vista religioso. Ahí hay todo un componente importante que cada quien le puede dar una visión dependiendo de su sistema de creencias. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo adicional? Sí, que me gustó la otra película. ¿Cómo? ¿Sabe que me gustó otra película que vi de Matt Damon? Me gustó más La mente indomable. Porque como no sabía al principio cuál era la película, intenté Ajá. adivinar cuál era. Entonces yo cogí estas dos películas, esa la Down Syndrome y tenía la otra que era de Mente Indomable. Ese fue Y me donde ganó el pareció, Oscar. sí señor, y es súper buena, o sea, me encantó más Mente Indomable que Down Syndrome. Deja Ah, mucho bueno. más que Down Syndrome, ¿verdad? Claro, es Así que que esa si la ha película visto, es es que increíble. esa película es una película futurista y la otra es una película más comercial, pues. Sí, Esa muy, muy película buena. no es una película que tú te pones a verla y es para analizarla, pues, y que te mueve el piso en función de lo que ves. Pues mira, ¿cómo que tú vas a reducirte de un tamaño de 1,80 a, a 40, 50 centímetros? Y mira, es un tema donde tú dices, bueno, esto es una loquera o qué película es esta. Es un poco es una película para cuestionarla, pues. No, ¿Ok? por eso le digo yo que me sentí como que era más, oye, si de pronto el profesor dice que es esta, bueno, ya, es por lo que estamos hablando en clase sobre algo científico que dijo una vez un compañero, que lo dijo ese día el compañero, que si era un estudio científico y toda la cosa. Bueno, por ahí es, pero igual me vi la de La mente indomable, me pareció mucho más, que dejaba mucho más mensaje, los actores increíbles, entonces me gustó el desarrollo y todo lo que pasaba. Así que si no la Bueno, han pero visto, entonces ahí te diste véansela. tu regalo de ver otra película. Sí, sí, de todas maneras. Así que el que no la ha visto, que la vea. Es muy Ok. bueno. Bueno, señora, entonces un poco, bueno, estamos terminando con la cátedra. La semana que viene nos reunimos un poco para hablar sobre la solemne, cómo va a ser la solemne, qué se va a hacer en la solemne, qué vamos a evaluar para que se preparen. ¿Ok? La evaluación tiene dos partes igual, una parte de selección, y así lo exige la escuela, y una parte de desarrollo. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo colocamos el trabajo de aplicación, que es el que tiene mayor puntaje, que tiene 80 puntos. Entonces, bueno, también soy una sugerencia. Podemos trabajar con pensamiento crítico, podemos trabajar también con el rol personal, con las teorías del aprendizaje. Bueno, ahí hay muchos temas que podemos hacer o podemos desarrollar un trabajo de aplicación, pues en función de la teoría y en función de un caso dado, bueno, ver cuál es su propuesta en función de lo que se quiera plantear en la solemne. Pero más o menos por ahí van las cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es que puedan revisar lo que han hecho. De todas formas, la semana que viene en clase tratamos los puntos y sobre qué va a tratar el trabajo, un poco para que ustedes también se puedan enfocar en ver los temas que ya hemos conversado. ¿Ok? Aquí me está mandando un chat. Vamos a ver quién es.
Andrés Silva, no pude seguir en la clase. Muy mala mi señal de internet. No escucho nada. Ustedes están escuchando, ¿no? Sí, señor. Sí. Todo- Sí, profe. Porque Andrés dice que que salió porque no pudo escuchar. Ok, no hay ningún problema. Entonces, bueno, señores, el teléfono, el internet está pésimo. Tengo ETR, Oli. está bien. Bueno, pero ahorita también es por el clima, ¿no? Yo creo que el clima influye. Puede ser, puede ser. Bueno, señor, entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase para hablar de la solemne y un poco, entre hoy y mañana estoy colocando el tercer corte, ¿ok? Ya, profe. Ya, profe. Ok, profesor. Feliz fin Ok. de semana, pues. Igualmente. Hasta luego. Igualmente. Gracias, Ya. profe. Hasta luego, Gracias. luego, profe. Hasta buenas luego. noches. Descanse. Luego. Profesor. Profe, que estén bien.